Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão que me acompanha através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesucristo seja com todos vocês neste dia. Espero que este dia vocês estejam passando um hermoso e bendecido dia na companhia de nosso Senhor Jesucristo, que as bendições do céu te alcancem a ti e a todos tus familiares e que o Espírito Santo pueda conduzir tu vida neste dia. Para mim é um motivo de muita alegria uma vez mais poder estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de nosso Deus e quero começar este dia de uma maneira um pouco diferente, pedindo perdão porque eu me he alejado um pouco do canal, me he alejado um pouco das gravações por motivo personal, pero acá estamos de regresso e com a ajuda de Deus vamos estar acá de novo dando seguimento à série de los 10 mandamentos e com as meditações também. Bueno, como já mencionei, nós estamos aqui para dar seguimento à série de los 10 mandamentos. Nós vamos no quarto estudo desta série, pero no terceiro mandamento de la lei de Deus. Hoje vamos a estudar que nos ensina, que princípio nos ensina o terceiro mandamento de la lei de Deus. Pero é claro que eu quero dizer a você, se você que nos está acompanhando por primeira vez não ha visto nenhum de los videos, eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo, o link de los videos anteriores para que você possa acompanhar. E se você está acompanhando por el Facebook, também eu vou deixar o link, não sei em que parte, mas vou deixar para que você possa acompanhar também. E se é a primeira vez, te quero dar a bem-vinda. E a você que já ha estado acompanhando esta série desde o início, desde o primeiro estudo, quero invitar não somente a você, sino a todos os que estão acompanhando a fazer uma oração pedindo a presença e a bendição de Deus no estudo de sua palavra. Vamos juntos orar? Querido eterno Deus, que en los más altos cielos habita, gracias te damos por este día, Padre. Gracias te damos por la oportunidad que usted nos da de abrir su santa palabra. Y en este momento queremos pedir que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente y que Él nos ayude a entender las preciosas verdades contenidas en su santa palabra. Gracias te damos por todo esto lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, ya hemos orado. Agora, nada nos impide de entrar de lleno al terceiro mandamento de la lei de Deus. Antes quero hacer solo un paréntesis. Nosotros debemos siempre tener en mente que los 10 mandamientos Dios está utilizando para reeducar al pueblo judío, a los hebreos. Ellos pasaron 400 años siendo esclavos en Egipto y entonces ahí ellos se olvidaron por completo de la verdadera adoración, de cómo adorar a Dios, y mandamiento por mandamiento Dios les está enseñando cómo es que ellos deberían adorar a Dios. Y el tercer mandamiento es muy importante, no solamente para aquella cultura, sino para nuestra cultura, para nuestra época también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Y mira lo que nos dice este versículo. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Miren acá, mis queridos hermanos, que este mandamiento ele empieza con un consejo y también con una sentencia. Entonces, miren, el consejo es que Dios nos está diciendo que no debemos tomar su nombre en vano. La pregunta es, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué es esto? La palabra vano, ¿qué es esto? La palabra vano viene siendo como algo corriente, algo común, algo sin importancia, algo normal, ¿no? Algo sin mucha importancia, ¿no? Eso es lo que es algo vano, algo que no importa, algo común y corriente. Eso es la palabra vano. Y Dios viene diciendo acá que no debemos hacer eso con su nombre, mencionar de cualquier manera, en cualquier conversación. No debemos hacer esto. Y mire que después Dios dice, porque todos aquellos que hacen esto, yo no los voy a tener por inocente. O sea, de nada sirve la persona, ay Señor, es que yo no lo sabía, es que yo no entendía. No, es algo muy serio. Y para los hebreos, esto era algo muy, muy serio. Ellos tenían un profundo respeto con el nombre de Dios. Es más, el copista, cuando estaba copiando la Biblia, él empezaba a escribir la Biblia y cada vez que él llegaba en un versículo que mencionaba el nombre de Dios, él dejaba en blanco. Era costumbre dejar en blanco.
Y entonces, después de purificarse, después de limpiarse, entonces esta persona venía con una pluma diferente para escribir el nombre de Dios. Y es más, muchas veces ellos ni ponían el nombre de Dios por respeto, para no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, o sea, ellos tenían un respeto enorme con el nombre de Dios. Y es más, ellos crearon hasta algunos, ¿cómo podríamos decir? Algunos títulos para el nombre de Dios, para no estar mencionando de cualquier manera el nombre de Dios. Por el respeto que ellos tenían, ellos preferían poner otros títulos para no mencionar el nombre de Dios. Y ahora yo quiero mostrar algunos títulos que ellos tenían para el nombre de Dios. Y uno de estos títulos era El Shaddai, Dios Todopoderoso; el Elión, el Altísimo; el Olán, Dios Eterno. Y ahí vienen muchos otros títulos, viene Jehová, Yahweh y varios otros títulos que ellos tenían para el nombre de Dios, para no mencionar el nombre que Dios mencionó a Moisés. Entonces, o sea, ellos tenían un profundo respeto, pero infelizmente, hoy en día, en la cultura en que nosotros vivimos, es una cultura muy distinta a la cultura hebraica, a la cultura bíblica. Y hoy nosotros vivimos una cultura que es muy, podremos decir, bromista, que burlamos de muchas cosas, bromeamos con muchas cosas. Infelizmente, hoy en día hay personas que, por ejemplo, bromean con enfermedades, con defectos físicos, con racismo, con la muerte y con una infinidad de otras cosas. Pero tristemente hay muchas personas que también bromean, hacen burlas con el nombre de Dios, hacen chistes, ¿no?, con el nombre de Dios. Entonces esto es algo gravísimo, bromear, hacer bromas con el nombre de Dios. Y aparte de esto, es algo tremendo también aquellas personas que se divierten con las personas que hacen eso, ¿no? Quizás hay personas que no se burlan del nombre de Dios, que no hacen chistes, pero les gusta mirar muchos comediantes que hacen chistes con el nombre de Dios, muchas películas que blasfeman el nombre de Dios, y esta persona está pecando igualmente a la persona que está bromeando o blasfemando el nombre de Dios. Y mira que en la cultura hebraica había una sentencia, había una condenación fuerte a todos aquellos que blasfemasen o aquellos que tomasen en vano al nombre de Dios. Y mira lo que nos dice el libro de Levíticos capítulo 24, versículo 16. Mira lo que pasaba con el pueblo cuando se burlaba del nombre de Dios. El que blasfema el nombre de Jehová morirá. Vamos a quedar solo con la primera parte de este versículo acá. La continuación de este versículo acá nos viene diciendo cómo es que la persona iba a morir, ¿no? El pueblo debería sacar a esta persona del campamento y ahí sería apedreada. Hay otros versículos en la Biblia, en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomios, que todo el campamento debería poner las manos encima de esta persona, y una vez que se ponían las manos, después venían y apedreaban a estas personas. Claro que hoy nosotros vivimos en una cultura totalmente distinta. Esto es un otro contexto. No estoy diciendo con esto que ahora a todos los humoristas, a todas las personas que hacen bromas o chistes con el nombre de Dios, debemos salir para apedrear, debemos matar a estas personas. No es nada de esto. Vivimos en una cultura muy distinta. Entonces no debemos matar, pero tampoco debemos bromear o burlarse del nombre de Dios. Lo que yo quiero mostrar con este versículo aquí era lo que pasaba con el pueblo en aquel entonces cuando ellos blasfemaban el nombre de Dios. O sea, era algo muy serio, pero de igual manera sigue siendo algo muy serio hoy en día. Claro que hoy no se mata, pero es algo muy importante. No burlar, no blasfemar al nombre de Dios. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar a entender mejor este concepto sobre el nombre de Dios que el mismo Señor Jesucristo trató de enseñar a sus discípulos, y estas enseñanzas ven hasta nuestros días de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mira lo que nos dice allí. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren acá, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo viene diciendo que el nombre de Dios es algo santo y debemos santificar el nombre de Dios.
Ahora la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa santificar? La palabra santo es algo que fue separado para un fin sagrado, es algo apartado. Entonces, o sea, el nombre de Dios no es cualquier cosa. El nombre de Dios yo no puedo estar mencionando en cualquier plática, no puedo estar mencionando en cualquier cosa o llamando el nombre de Dios en cualquier cosa. Yo siempre tengo que pronunciar con respeto y tener un propósito en enunciar el nombre del Señor. No es de cualquier manera. Y esto muchas veces los latinos, nosotros los latinos, principalmente nuestras mamás, tienen la costumbre, ¿no? Ellas tienen la costumbre de cualquier cosita que pasa estar mencionando el nombre del Señor. Y esto está mal, esto también es blasfemar. Entonces pasa algo en la casa y ya entonces ellos mencionan el nombre del Señor y están llamando al Señor. Y no debe ser así, es algo santo, es algo que se tiene que mencionar no de cualquier manera, sino de una manera muy específica, de una manera santa, de una manera sagrada, porque el nombre del Señor es algo serio, no es algo para tomar a la ligera. Vamos a ver un otro versículo que nos va a ayudar a entender mejor este principio del nombre del Señor. Moisés, vamos a volver a la cultura hebraica, ¿no? Al tiempo de la Biblia. Y cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, los egipcios tenían una infinidad de dioses para todo, ¿no? Y ellos tenían la costumbre de mencionar el nombre de su Dios, de su divinidad, y a cada rato estaba mencionando, ¿no? Y entonces ya nosotros vemos que ellos tenían un montón de dioses, y nosotros encontramos al dios Horus, al dios Monrad, tenemos al dios Nilo, tenemos a Isis, a Osiris, y a Tamut, y una infinidad de otros dioses, ¿verdad? Y ellos mencionaban el nombre de su divinidad en todo el momento, ellos estaban mencionando el nombre de su divinidad. Y cuando Dios llama a Moisés para librar al pueblo de Egipto, sacar al pueblo de la esclavitud, Moisés hace esta pregunta. Moisés había pasado 40 años allá en Egipto, y él había, queriendo o no, él había agarrado esta costumbre, esta cultura, pero después Dios saca a Moisés de Egipto y lo lleva al desierto de Midian. Y allá Dios trata de reeducar a Moisés. Pero igual Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés todavía tenía este concepto de querer conocer, saber el nombre de Dios. Y mire lo que Dios contesta a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y el versículo 14. Y mira lo que este texto nos enseña acá. Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les contestaré? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Miren acá, mis hermanos, que Moisés entonces hace la pregunta, ¿no? Señor, ¿qué voy a contestar al pueblo cuando ellos me preguntan quién es, cómo es el nombre? Y entonces acá Dios viene diciendo: diles, el yo soy me ha enviado. O sea, yo soy el que soy. Y este principio nosotros encontramos también en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender un poco mejor, porque en Apocalipsis dice: el que era, el que es y el que será. O sea, diciendo que Dios no tiene principio, Dios no tiene medio y Dios no tiene fin. Por toda la eternidad Dios existe. No hay un ser que lo haya creado. Él tiene la existencia por sí mismo. Él no necesita de nadie para que le dé la existencia. Él es la vida. Él es la existencia. Ese es el atributo de Dios. Y es por eso que Dios, cuando se manifiesta a Moisés, Él se autotitula el yo soy. Y es más, los hebreos tienen un concepto interesante sobre esta palabra yo soy. Si usted llega a un hebreo, a un judío, y le pregunta, digamos que él sea maestro, y usted le pregunta, ¿cuál es su profesión? Él no va a decir como nosotros acá decimos: yo soy maestro. Él te va a decir: yo estoy maestro. Porque el único yo soy para los hebreos es Dios. No se puede decir yo soy maestro, porque yo no nací maestro. Yo me convertí en maestro, pero un día dejaré de ser maestro. Entonces, yo estoy maestro. El único que estás
que es y que será es Dios. Y es por eso entonces que ellos no utilizan esta palabra, esta expresión yo soy. Y es por esta razón que muchas veces los judíos querían apedrear a Jesús. Porque Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy... Entonces Jesús siempre estaba utilizando este título, yo soy. Y ellos no aceptaban esto. Ellos no aceptaban porque ellos decían que esa era una blasfemia, que el único yo soy es Jehová, es Dios y nadie más. Entonces, o sea, y acá Dios se está manifestando a Moisés como el gran yo soy. Vamos a ver un otro texto acá que nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros debemos actuar en la presencia de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Miren acá, esta es la visión que el profeta Isaías tiene. Y acá el profeta Isaías menciona a una clase de ángeles que son llamados los serafines. Los serafines, la palabra serafín es ser que brilla, ser que arden. Y un detalle interesante en este versículo acá es que dice que estos ángeles están en la presencia de Dios. Ellos tienen 6 alas. Entonces, con una ala ellos tapan su rostro. Con otra ala tapa sus pies. Pero en el hebreo acá tapar sus pies significa tapar su cuerpo. Todo su cuerpo, y con otra ala ellos están volando. Es decir, este texto lo que nos está diciendo acá es que hasta mismo los ángeles no se atreven a querer brillar en la presencia de Dios para no competir con la gloria de Dios. O sea, ellos tienen un profundo respeto hacia Dios, y cuando están en la presencia de Dios, estos seres angelicales, ellos se tapan para no brillar en la presencia de Dios. O sea, ellos tienen un profundo respeto con nuestro Dios. Y de igual manera, nosotros deberíamos tener este respeto cuando estamos en la casa de Dios. No debemos estar en la casa de Dios de cualquier manera, porque en este lugar es un lugar santo, porque la presencia de Dios se hace sentir en este lugar. La presencia de Dios se hace presente en este lugar. Y es por eso que nosotros debemos tener un profundo respeto cuando estamos en la casa de Dios. No debemos estar de cualquier manera, no debemos andar de cualquier manera. Ahora vamos a ver un otro texto en Apocalipsis capítulo 14 que nos va a ayudar a entender un principio muy importante sobre el nombre de Dios. Acuérdense que nosotros hemos visto que nombre significa carácter. Entonces, el nombre es carácter, es por eso que yo no debo tomar el nombre de Dios en vano, porque cuando yo tomo el nombre de Dios en vano, lo que estoy haciendo es tomando en vano el carácter de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que la gente se burle de nuestro carácter? Creo que nadie, ¿verdad? De igual manera Dios. Cuando yo estoy tomando en vano el nombre de Dios, es decir, estoy tomando en vano el carácter de Dios. Y ahora vamos a ver lo que Dios quiere hacer con su carácter, con su nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Mira de acá que el apóstol Juan, en Apocalipsis, él mira el Cordero. El Cordero acá es Cristo Jesús, y el Cordero está con los redimidos, con los 144,000. Y el 144,000, los redimidos, los salvos, ellos tienen una característica muy interesante y muy importante aquí. Ellos tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, el nombre de Dios y el nombre del Cordero.
Y una vez más les quiero decir, nombre en la Biblia simboliza carácter. Es decir, el 144.000, los salvos, aquellos que van a estar en la presencia del Cordero, en la presencia de Cristo, ellos tienen en su vida el carácter de Dios. Dios implantó su nombre en ellos, Dios puso su carácter en ellos. ¿Sobre quiénes es que Dios va a poner su carácter? Sobre aquellas personas que entendieron el principio de la verdadera adoración. Sobre aquellas personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad, sobre aquellas personas que no blasfemaban el nombre de Dios, sobre aquellas personas que buscaban adorar a Dios, aquellas personas que entendieron el principio de la ley de Dios y adoraron a Dios como Dios merece. Es muy importante entender el principio del tercer mandamiento de la ley de Dios, la importancia que tiene el nombre del Señor y no tomar en vano al nombre del Señor, porque Dios no dará por inocente a los que hagan esto. Mis queridos hermanos, quizás en este momento yo esté hablando con una persona que nunca había escuchado esto, una persona que tiene la costumbre de quizás bromear, hacer chistes con el nombre del Señor, o personas que en cualquier momento estaban mencionando el nombre del Señor. Pero mis queridos hermanos, entiendan, Dios no lleva en consideración el tiempo de ignorancia. O sea, a Dios no le interesa lo que usted hace, no le interesa a Dios. Lo que a Dios le interesa es de ahora en adelante, ahora que usted sabe que no debe tomar el nombre del Señor en vano, que no debe hacer chistes y bromas con el nombre del Señor, es ahora eso es lo que interesa al Señor. Y de ahora en adelante es que usted tiene que seguir este principio y no tomar en vano al nombre del Señor. En este momento yo te quiero invitar a hacer una oración para que el Señor nos ayude a vivir este principio y no tomar su nombre en vano. Vamos juntos a orar. Amado y santo Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Padre, porque en este momento, en este día, usted nos enseñó el principio del tercer mandamiento de su santa ley. Queremos pedir, Padre, que usted nos ayude a no tomar su nombre en vano, a no mencionar su nombre de cualquier manera, a tener un profundo respeto por su santo nombre, Padre. Porque nosotros sabemos que en su palabra nombre y carácter son la misma cosa. Y usted quiere implantar su nombre, usted quiere implantar su carácter en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a prepararnos día con día para que usted pueda implantar su carácter en nosotros. Quiero pedir una bendición muy especial sobre todas aquellas personas que están mirando este video. Que su paz, que su gracia sea con todos ellos también, Señor. Y que usted les ayude a entender y a escudriñar cada día más su santa palabra, Señor. Son bendiciones que le pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, le quiero agradecer por haber asistido a este video hasta el final y te quiero hacer un pedido. Si este video está siendo de beneficio para usted está aprendiendo mucho con estos videos, comparta con los demás. Yo no soy youtuber, yo no vivo del YouTube, pero mi propósito es compartir con las demás personas lo que el Señor me ha enseñado. Y si está siendo de beneficio para usted este canal, comparta con los demás para que más personas conozcan la palabra de Dios y que más personas vengan a adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Muchas gracias por todos aquellos que están compartiendo estos videos, que yo sé que hay personas que están compartiendo. Muchas gracias y quiero desear que las bendiciones del cielo sean sobre usted y sobre sus familiares. Mis queridos hermanos, llegamos al final de este video y con el favor de Dios nosotros nos vemos en el próximo video. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Bendiciones a todos.